Dios nos los bendiga, amados hermanos, hermanas, pueblo en general. Hoy les hablaré acerca de la educación cristiana en el pueblo hebreo. Entendemos que la educación es la transmisión de conocimientos de generación en generación mediante métodos formales e informales que resultan esencial para el desarrollo de una cultura. En el pueblo hebreo tenemos centros de enseñanza donde el pueblo hebreo adquiría conocimiento como es el hogar, donde los padres cumplían una función esencial de la instrucción de sus hijos. También estaba el templo, donde el sacerdote, los líderes, instruían al pueblo mediante la ley, las enseñanzas y las transmisiones de la cultura que pasaba a lo largo de los tiempos. También otra fuente de enseñanza eran las escuelas de los profetas, quien eran personas de renombre a nivel nacional que tomaban decisiones muy importantes acerca de la recepción del mensaje de Dios y la cual transmitían al pueblo. ¿Cuáles eran los propósitos de estas enseñanzas? Era transmitir la herencia histórica. A lo largo de lo que transcurrió durante el pueblo hebreo, era necesario transmitir todas esas historias. Otra de los propósitos era instruir en la conducta ética, que el pueblo se encaminara bajo la ley, bajo una ética y una moral ejemplar. Y por último era asegurar la presencia y la educación hacia acercarse hacia Dios, lo cual era el pilar fundamental de la educación cristiana, de la educación hebrea en aquellos tiempos. Cuando se habla de la educación hebrea, se está hablando de la educación religiosa. Se está hablando de una educación en la que un pueblo debe enfocarse acerca de cómo acercarse. Dios le bendiga, hermanos, continuando con nuestra exposición, la relevancia de estos fundamentos en la educación cristiana actual. Dado que la enseñanza o educación cristiana actual ha perdido su esencia real que Cristo enseñó, que Cristo impartió, bueno, actualmente muchas congregaciones cristianas se centran en llenar templos sin importar el mandato que Cristo ordenó, que Cristo impartió. Por eso es que es muy importante, es muy relevante observar, analizar e implementar estos fundamentos de educación cristiana, como por ejemplo la que plasmó Randolph Müller, ¿no? Donde él dice y enseña que la tarea principal de la educación cristiana es enseñar la verdad acerca de Dios con todas las implicaciones que surgen de la naturaleza y actividad de Dios. Y esto él lo subdivide en tres partes, donde la primera él dice que la educación cristiana debe alcanzar a que las personas alcancen o lleguen a una relación con Jesucristo. Y como segundo punto, que la educación cristiana, la enseñanza cristiana debe ayudar a los convertidos a crecer en un discipulado maduro. Gloria a Dios. Y como tercer punto, donde él dice que la educación cristiana, la enseñanza cristiana debe equipar a los discípulos para la obra del ministerio. Y esto fue lo que plasmó Jesucristo cuando él estuvo en la tierra haciendo nuevos discípulos, enseñando para la gloria de él. Que el Señor les bendiga. Continuando con nuestra exposición, la tradición judaica y su importancia en la educación cristiana. Es fundamental observar el contenido de la relación dinámica entre la enseñanza y el aprendizaje a través de sus costumbres, los cuales son la siguiente: folclor, simbolismo o ritual. Recordemos que el folclore se transmitía a través de celebraciones de festividades y ceremonias, por lo tanto este calendario fue una herramienta educacional muy importante, donde se daban tres fiestas importantes. La Pascua representaba el principio de la cosecha y se conmemoraba la libertad de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Pentecostés, este representaba la finalización de la cosecha y conmemoraba la llegada de los hebreos a Sinaí, donde recibían la ley. Fiesta de los tabernáculos. Representaba una época donde los agricultores vivían en tiendas en sus campos mientras cosechaban y conmemoraban los años donde Israel vivía en el desierto. Estos eventos eran discutidos
Mientras tanto, los niños se sentaban para escuchar porque se daban preguntas durante la festividad y sus respuestas respectivas, los niños aprendían acerca de su herencia, según Deuteronomio capítulo 6, el verso 5 al 7. Es así, los actos simbólicos, las prácticas rituales, se convirtieron en herramientas principales de instrucción. Según la ley, el padre tenía la obligación de explicar a su hijo el significado de las fiestas y de los ritos. Dios le bendiga. Continuando con la exposición, tenemos ya para cerrar las reflexiones y comentarios finales acerca de la educación cristiana, ¿no? Podemos ver cómo Dios ha ido estableciendo la educación a manera de que hubiera una norma, una ley que guiara a la humanidad. Podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, donde Dios le dice a los padres que instruyan a sus hijos, que la repitan en el campo, en la ciudad, en sus casas, al acostarse, al levantarse, porque Dios está preocupado de que el hombre conozca, ¿no?, las leyes de Dios, y a través de esas leyes pueda alcanzar los beneficios que trae para sí mismo, para una civilización, para una sociedad, para un hogar, para la crianza de los hijos. Entonces, el Señor es el prototipo, ¿no? Nos ha establecido también a Cristo como un modelo al cual nosotros imitar, ¿no? Un modelo de la plenitud de todo el cumplimiento de estas ordenanzas establecidas por Dios. También podemos ver que el Señor usó a los profetas como vehículos para poder ¿no? Ver que esta palabra corriera, ¿no?, a través de todas las etapas de la humanidad, profetas, maestros, sacerdotes. También podemos ver que antiguamente se transmitía de manera oral, de acuerdo a la tradición, ¿no?, y la memorización, ¿no?, de los pequeños manuscritos que podían poseer las aldeas, las familias, ¿no? Y luego también la educación cristiana, el plan de Dios es que sea para toda la humanidad, porque a través de esta palabra el hombre podría alcanzar la felicidad, el gozo y la bendición de Dios también. Amén. Dios le bendiga.